Santiago Kovadov, gracias por acompañarnos. Buenas noches, al contrario. Un lujo que nos damos periódicamente. Muchas gracias. En un momento muy especial. Me parece que de las últimas veces que vino, la más compleja, ¿no? La más compleja, sin duda alguna. Porque yo diría que el panorama en lo que hace a la posición del gobierno, como yo la veo, es esta. El gobierno está tratando de, en el orden discursivo, de pasar de un discurso cortoplacista, la semana que viene, el mes que viene, dentro de 6 meses, las cosas van a estar mejor o dominaremos la inflación, a un discurso más realista, a un discurso que es más consecuente con la complejidad de los hechos y en parte porque se ha visto desbordado por los hechos. Porque me parece que a la pregunta que usted se formulaba en su editorial, ¿hacia dónde va Argentina?, lo menos que podemos decir es que está tratando de salir del discurso ilusionista, de un posicionamiento donde el deber es la alegría y no el reconocimiento de la complejidad. Entonces, en principio, valoremos el hecho de que el gobierno tome conciencia de la complejidad de la situación en su propio discurso. Ahora bien, ¿hasta qué punto esta toma de conciencia es lo suficientemente oportuna, lo suficientemente previsora como para no tener que cargar con el peso de un desenfreno situacional como el que estaba pintado recién en ese retrato de las protestas y demás? Entonces, la Argentina ya no puede seguir el camino de la promesa y de la esperanza entendida como algo que está disociado del dolor y de la pobreza. No es que no se haga nada contra la pobreza. Yo creo que este gobierno hace mucho y trabaja mucho mejor de lo que se podía esperar del gobierno anterior. Pero también es verdad que la complejidad de esta situación en principio fue subestimada por un discurso inicial del presidente, como todos sabemos, que encaró el desastre que heredaba como un problema relativamente menor comparado con la fuerza que se traía. Bien, esto ya no camina más. Por otra parte, es interesante, me parece a mí, observar esto, ¿no? Se amplía la mesa chica con la presencia de otras voces que las que hasta hoy concentraron el discurso hegemónico, y al mismo tiempo se trata de generar en el orden económico una concentración de información y de ordenamiento a través de la figura de Duhovne, que parece retomar por un lado las propuestas de lo que fue la mesa chica antes. O sea, la mesa chica antes era reducida y tenía una hegemonía determinada, ahora se amplió y pareciera que tendiese hacia una heterogeneidad mayor. Vamos a ver qué resulta en términos de... Aquí iba un punto, estaba notando recién una cosa que me quedó, que se lo voy a preguntar después, pero aquí, aprovechando lo que usted dice, vamos a un punto, y es, lo que yo me pregunto es cuánto hay de convicción genuina en el retorno a esa mesa chica, a la apertura política, y cuánto de obligación por el susto. Porque depende de cuál de los dos factores, me parece a mí, tenga más fuerza, esto va a ser una realidad o va a ser una cortina de humo. Sí, yo creo que es una pregunta legítima y la respuesta puede provenir de los hechos, no puede provenir de otro lado. La consistencia en términos de legitimidad de esa mesa que se abre o la consistencia de esta concentración de las decisiones económicas en una figura que a partir de ahora tiene nivel de hegemonía y de decisión última, pareciera responder a la desorientación y a la disfuncionalidad de los procedimientos anteriores. Hace mucho tiempo que en la oposición y aún dentro del gobierno de la coalición se escucharon voces que pedían un cambio de orientación. El cambio de orientación sobreviene a través, me parece a mí, de una evidencia sintomática muy interesante, muy seria, que es que
¿por qué? La pregunta es ¿por qué se recurre al fondo? Más allá de que... ¿Por qué se recurre al fondo? ¿Qué pasó como para que se recurra al fondo? ¿Qué es lo que perdió control? Porque en verdad lo que no existió, me parece que ante la percepción colectiva es qué transición hubo, porque todo fue abrupto. Eso es. Entonces, si hemos pasado de no necesitarlo, asentados en un discurso que prometía soluciones a corto plazo, en muchos órdenes, ante una situación compleja que requería largos plazos y transformaciones estructurales que no pueden ser a corto plazo. Si hemos pasado de eso a la necesidad de recurrir al fondo, es porque hay algo que no está explicitado todavía en el discurso del gobierno, que es la transición del vamos bien al vamos mal. O estamos mal. Es claro, tenemos dificultades que no calculamos. ¿Por qué no se dice eso? ¿O solo se va a elaborar en una mesa de discusión interna? La gente sabe que está mal y el gobierno parece ir atrás de la gente y no adelante. Sí, bueno, suele ser un hábito de la dirigencia política, ¿no? Sí, es uno de los dilemas del futuro argentino. No conducir, sino ir detrás de lo que pareciera la opinión predominante. ¿Recuerda usted cuando fue la manifestación del campo en el 2008? Sí, claro. La clase política siguió a la dirigencia del campo. Yo entiendo que la política debería ser otra cosa, ¿no? Es propuesta y no síntoma. Sí, yo también mucho tiempo creí que era otra cosa, pero hace ya algunos años que uno viene viendo una transformación en eso, ¿no? Sí. Usted dijo antes una cosa que me quedó picando en la cabeza, cuando habló de el discurso ilusionista del gobierno. Y sin querer establecer un parangón, ninguna simetría, porque creo que no la hay, pero sí hay un punto de contacto en el kirchnerismo también construye un discurso ilusionista. Sí. Después se estrelló contra una pared, pero también construyó un discurso. Claro. Es decir, me parece que aquí lo que hay es una línea que une que une la necesidad de un relato que en algún momento se disocia de la realidad. Al kirchnerismo le duró un poco más. Claro. Vivió una época coyunturalmente mejor. Al gobierno se le agotó antes. Digo yo, ¿siempre el ilusionismo tiene que formar parte Qué interesante del discurso político? O sea, hay un duelo que no se viene haciendo en la Argentina por la imposibilidad que tenemos de construirnos como una nación, con instituciones y desarrollo a mediano y largo plazo atendibles y previsibles. Ese discurso que no puede hacerse cargo de un fracaso o recurre a una demagogia muy radicalizada, como ocurrió en el kirchnerismo, que negaba absolutamente la existencia de problemas, o dice que los problemas se solucionan rápido, como está haciendo o hizo mucho este gobierno. Sí. Entonces, o no existen o enseguida los arreglamos. ¿Qué es lo que no se puede decir? No se puede decir que hace falta un sacrificio demorado, porque se teme que esto sea homologado a falta de solidaridad por parte de los votantes. Bueno, a eso vamos. Lo que uno se pregunta es, ¿ese ilusionismo recurrente responde en verdad a una sociedad que tiene determinados paradigmas culturales que no son fáciles de modificar, más allá de lo que el gobierno dice? El gobierno siempre dijo, se han cambiado, bueno, me parece que cada día se verifica que cambiaron un poco menos de lo que decían. Pero digo, pareciera que no hay espacio para instalar la idea de, bueno, hay que atravesar un desierto. Sí. Hay que atravesar un desierto. Sí. Le tememos al sufrimiento existente, no un sufrimiento imaginario, a las dificultades existentes. El discurso paternalista, redencional, que aspira a decir que el camino está despejado o que lo vamos a despejar pronto, es en el fondo un discurso temeroso, que no quiere hacer política. Porque la política es, más allá de los acuerdos entre fuerzas contrapuestas o entre adversarios, es la posibilidad de diagnosticar con realismo para proceder con eficacia. Si se presume que la eficacia proviene del voluntarismo sin un diagnóstico preciso, al poco tiempo la realidad se ocupa de desmentir. Dígame, usted
casi una pregunta personal, le digo, pero ¿usted también se siente defraudado? ¿Esperaba más? ¿No esperaba tanto porque tenía conciencia de la complejidad de la realidad? ¿O hay algo de desencanto? En todo caso, el desencanto proviene o provino en su momento del hecho de que no pudiésemos compartir con el gobierno el empecinamiento en que estaba obcecado. Eso sí me parecía que era peligroso y desilusionante. Ahora, frustrado no me siento porque creo que estamos viviendo con más libertad que antes, que ha habido progresos considerables en términos de política exterior, que no se puede negar que el desarrollo estructural del país en algunas áreas se está produciendo pese a todas las dificultades, que hay empeño en cambiar. Pero una cosa es el talento personal de algunos dirigentes del gobierno, la capacidad diagnóstica que algunos de ellos tienen, o operativa incluso, y otras cosas son las políticas de Estado, que sí fueron, por la orientación seguida, decepcionantes en cuanto a la comprensión de la complejidad de lo que estábamos viviendo. En ese sentido, volvemos nuevamente a una situación que tiene que ver para mí con su pregunta, ¿a dónde va la Argentina? ¿Hay tiempo para seguir aprendiendo? Porque es imprescindible saber. Usted lo dice por el gobierno. Sí. Y yo le digo, ¿y usted cree que hay tiempo para que la sociedad espere otro tiempo? ¿O estamos en un momento donde, bueno, se agotó parte de la expectativa existente? Yo creo que del gobierno depende reanudar esa expectativa social a través de un discurso más claro. No creo yo en lo irreversible. El tema de los tiempos depende del sentido de oportunidad con que actúa el gobierno en un espacio mucho más estrecho que el del año 2016. Y con una elección a la vuelta de la esquina. Eso es. Pero lo tiene. Yo creo que lo tiene. Lo tiene en la medida en que sepa acortar la distancia entre la conciencia autocrítica y la capacidad operativa. Creo que lo puede llegar a hacer. Desearía yo que lo hiciera. Otra vez gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Nosotros vamos a un corte. Nos está esperando los intendentes Jorge Macri, Gabriel Gaftopodis, y también está Florencia Arieto, con quien vamos a hablar en un rato.